El comercio mundial de carne avícola viene en alza y se espera que eso continúe e incluso se potencie en la próxima década. Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la carne de aves va a ir sustituyendo a la de vacas, cerdos y ovinos. Se especula que para 2033 representará esa carne el 43% del consumo de proteína en todo el mundo, de proteína cárnica. Nuestra región no se queda afuera. De hecho, Brasil es el principal exportador de carne aviar y concentra más de un tercio de las ventas globales. ¿Y nosotros? Bueno, acá no. En Uruguay la exportación de este sector sigue siendo marginal. La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, CUPRA, hizo un diagnóstico de este rubro de la economía nacional y elaboró una propuesta de desarrollo pensando en duplicar la producción. Esto, sostienen, crearía 3.500 nuevos empleos directos y generaría ingresos adicionales en el orden de los $100 millones anuales. El año pasado CUPRA presentó su plan a los candidatos a la presidencia de la República y ahora está en la etapa de dialogar con los jerarcas designados por el gobierno electo en Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e INAC, Instituto Nacional de Carnes. ¿Cómo es esto? ¿Qué cambios se requerirían para lograr ese salto cualitativo en la producción de carne aviar? ¿Qué implicaría, por ejemplo, en cuanto a la calidad del producto? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero agrónomo Federico Stanham, que es director ejecutivo de CUPRA. Federico, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto estar en el programa. En primer lugar, vamos a definir qué es CUPRA, Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas. Bueno, CUPRA es la gremial que reúne a las plantas de faena de aves del Uruguay. Hay que hacer una salvedad que la avicultura de producción de carne es una producción integrada. Hagamos la comparación con la forestación, la producción de celulosa, que es un tema que se trata mucho en este programa, donde la producción de materia prima, la logística y el procesamiento está todo en manos de la misma empresa. O sea que en la avicultura hay que producirse la materia prima, producir el alimento para esa materia prima. Entonces, las empresas, cuando dice planta de faena, agrupan toda la cadena productiva. ¿Toda la cadena productiva, desde la cría? Exactamente, desde la importación de genética, que se importa la genética de manera rutinaria, siempre hay que estar importando las aves reproductoras, machos y hembras, eso se hace todos los años, en 5 lotes cada empresa aproximadamente por año, que tiene una vida útil determinada, la recría, que es criarlos hasta que lleguen a la edad reproductiva, luego la etapa reproductiva donde hasta la postura de huevos, la incubación de los huevos, y finalmente el engorde de los pollos de los huevos incubados. Todo eso lo hace la misma empresa. Cuando hablamos entonces de una planta de faena efectivamente, pero tiene atrás todos esos otros eslabones de la cadena. Exactamente. Como quien produce celulosa, tiene todos los eslabones de la cadena previos. Y el sector tiene 8 plantas de faena. Hay 9 empresas que producen en esas 8 plantas de faena, porque hay una planta que tiene 2 empresas que la comparten. Y nuestra gremial reúne a 7 de las 9 empresas, más o menos el 75% de la producción está representada en la gremial CUPRA. ¿Cuántos puestos de trabajo implica este sector? Bueno, según datos del BPS, que nosotros los pedimos regularmente, hay 4.500 empleos directos aproximadamente. No está discriminado bien en esa estadística del BPS el sector de postura de huevos, que es distinto, aunque es un sector que ocupa mucho menos mano de obra. Pero nosotros manejamos una cifra de empleos directos, según datos del BPS, del orden de los 4.500 empleos, y que viene aumentando en los últimos 4 o 5 años, aumentó un 15% el nivel de ocupación en el sector. ¿Cuál es la producción anual? Bueno, se producen, si lo medimos en toneladas de carne, de productos comercializados, o sea, carne, menudencias, subproductos. Los datos que INAC lleva un registro de producción de las empresas es del orden de las 82.000 toneladas anuales en el año 2024. ¿Y eso cómo viene evolucionando? Bueno, viene aumentando.
porque el consumo, la producción es parte del tema que usted adelantaba en la introducción, básicamente está enfocada al mercado interno. El consumo de carne aviar en Uruguay viene aumentando de manera importante en los últimos años, y eso por supuesto lleva a que se esté dando un incremento de la producción y las ventas en forma significativa. ¿Cómo es esto del aumento? ¿Por qué se da? Bueno, el aumento se da, siempre es multicausal. Hay factor precio, en función de la situación económica de las familias. Cuando la situación empeora, aumenta el consumo de carne aviar porque es la carne más barata, en comparación con las opciones, la carne porcina o la carne bovina básicamente. Es un producto que ofrece mucha versatilidad para el consumidor. Está disponible para el consumidor cada vez más opciones de producto pronto para ser cocinado, aquello del pollo entero que lo tengo que cortar. Bueno, hoy eso va evolucionando rápidamente y hay una respuesta del consumo importante. También es cierto, y no nos queremos atribuir todo el mérito porque no corresponde, desde el año 2021 se está haciendo una campaña de posicionamiento del pollo para el consumo, la campaña de pollos del Uruguay, la marca sectorial, y eso seguramente también tiene su incidencia. Para medirlo en términos de números, en el año 2019 el consumo per cápita era de 18 kilos. En el año 2024 las estimaciones de cierre del INAC, que todavía no lo cerró, que lo informó a mediados de diciembre en una jornada que realizaron, son 25,4 kilos. O sea, de 18 a 25 en 5 años. En 5 años, un 30% de aumento es realmente un aumento muy importante. ¿Y cómo estamos los uruguayos en el consumo de carne aviar en comparación con otros países? Bueno, Uruguay, en esto discutimos como siempre con quién es más importante, si Argentina o Uruguay, pero hoy Uruguay, según nuestros datos, es el único país del mundo donde se consume más carne bovina que carne aviar. Argentina era, junto con Uruguay, un caso de esos. En el año 2023 la carne aviar superó el consumo per cápita en Argentina, la carne bovina. En Uruguay sigue siendo la carne bovina la principal, con una buena ventaja, de 46, 47 kilos a 25 kilos. El promedio de Latinoamérica es de 34 kilos per cápita, con casos extremos de Perú, que puede llegar a más de 50 kilos per cápita. Y bueno, Uruguay entiende que hay un potencial importante de aumento del consumo que se está dando y que hay que acompañar e incentivar en función de esos antecedentes. ¿Y qué pasa con la exportación? Ya quedó dicho en la introducción que es escasa, ¿no? Marginal. ¿Por qué? Bueno, nosotros decimos que Uruguay tiene un pendiente con la avicultura. Lo que usted comentaba al principio, el crecimiento de la producción y el consumo mundial, que es algo que ya tiene 60 años, no es un tema reciente. Y si uno mira cuáles son las regiones del mundo, y vayamos a la proteína animal y no solo a la carne aviar, las regiones del mundo excedentarias en producción de proteína animal son básicamente el sur de América, del sur y Brasil, Estados Unidos, Europa y Oceanía. El resto del mundo es importador de proteína animal. De esas 4 regiones, cuando uno mira en los últimos 5 o 10 años, la única que crece de manera sostenida como proveedora de proteína animal para el mundo es el sur, o sea, el cono sur más Brasil, o el Mercosur en su conjunto más Chile, ¿no?, que está asociado. Nosotros nos gusta decir el cono sur más Brasil por una cuestión más agroecológica que económica. Esta región, que es la única que crece, si uno mira el comportamiento de Uruguay en esos 5 países, es el único que no exporta carne porcina. Y está lejos por detrás de todos los países en exportación de carne aviar. Y acá vale poner 2 ejemplos. Dejemos un poco de lado los 2 grandes, Argentina y Brasil. Chile, con sus grandes restricciones geográficas y ecológicas, porque no puede producirse los granos, es un gran exportador de carne porcina y de carne aviar, o sea, se puede. Y Paraguay hoy nos supera por 5 o 6 veces en el volumen de exportación de carne aviar y viene creciendo. O sea, Uruguay mira esto y dice, yo me estoy perdiendo algo, nosotros somos interesados en que eso se tome en cuenta y proponemos entonces trabajar para acompañar lo que la región tiene el gran potencial de ser como proveedor de proteína animal. ¿Pero por qué? ¿Por qué Uruguay está tan rezagado
en la posibilidad de exportar carne aviar. ¿Estamos hablando de un sector que no es competitivo? Bueno, como siempre, Emiliano, los temas son multicausales. Esta respuesta nos puede llevar casi todo el programa. A ver. Pero a ver, en primer lugar, y acá valen las comparaciones por ahí con la carne bovina, que es nuestro buque insignia, nuestro ejemplo de posicionamiento y competitividad global. Primero, para producir carne aviar se necesitan granos. Uruguay hace 20 años no tenía granos. O sea, estos maíz y soja, la disponibilidad nacional de maíz y soja hace 20 años era muy baja. Las estadísticas lo muestran claramente. Hoy está ampliamente disponible los granos y eso cambia mucho la ecuación logística y de competitividad. Como primer punto. Como segundo punto, yo diría que si nosotros nos comparamos con la carne bovina o los productos de la ganadería bovina, Uruguay desde que empezó a sacar un producto al ganado en los 1700, que fue el cuero, ya lo exportaba, era para exportación. Después pasamos al tasajo, y el tasajo también se exportaba. Después pasamos al extracto de carne y al corned beef, y también se exportaba. Y luego pasamos a la carne refrigerada a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Eso determina que Uruguay siempre tuvo una fuerte inserción internacional para la carne bovina. Y nosotros insistimos con este tema. En la década de los 90, cuando Uruguay se declaró libre de aftosa sin vacunación y creció mucho a partir de ahí la producción de carne bovina, ya tenía, promediando la década de los 90, todos los mercados que hoy son los principales, hoy 2025 son los principales para Uruguay para carne bovina, ya los tenía disponibles en ese momento. Hay una historia de 400 años de trabajar el sector exportador. Uruguay, cuando mira a la avicultura y los mercados que ha tenido disponible, no han sido adecuados para incentivar un proceso de inversión que lleve a que seamos un país exportador. Ajá. Usted dice que entonces uno de los problemas, uno de los inconvenientes para que se exporte carne avícola uruguaya es falta de mercados. Es el principal. Escasez de mercados. Es el principal. O sea, ¿sí? Es el principal bien público para poder desarrollar el potencial que Uruguay tiene como exportador de proteína animal es la disponibilidad de mercados adecuados para que las empresas puedan hacer un negocio sustentable de exportación. Por ejemplo, ¿qué mercados faltan? Bueno, nosotros tenemos un trabajo que se hizo en conjunto con el Instituto Nacional de Carnes en el año 2021, donde se identificaron 20 mercados, después agregamos algunos más, que son los principales. A ver, nosotros deberíamos contar en el menú de mercados para exportar carne aviar con China, por supuesto, Japón, Unión Europea, Singapur, Hong Kong, Estados Unidos, Chile. O sea, ¿no contamos con esos mercados? No, Ajá. Ninguno. ¿Y ninguno. por qué no contamos? Bueno, justamente por lo que comentábamos, la ganadería bovina se fue desarrollando de manera pasito a pasito y eso se construyó naturalmente. En la avicultura no se trabajó con ese esquema de desarrollo. Dice no se trabajó, ¿a quiénes se está abarcando? ¿A los propios productores? Es un problema. ¿A las propias plantas y no sé, y al Estado, que a través de el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Relaciones Exteriores, no ha tenido una política en esa dirección, en este rubro? Sin duda, pero acá no hay que responsabilizar a nadie o nos responsabilizamos todos, porque siempre los problemas son públicos y privados. Vuelvo al tema de la carne bovina porque es bien importante esto. Ustedes hacen siempre ese paralelismo, ¿no? Con la carne bovina. Tenemos que hacer lo mismo que la carne bovina, considerando las asimetrías y diferencias que tiene esta cadena, que tiene sus diferencias importantes. Siempre en Uruguay existió excedente de materia prima de la cadena bovina para ser exportado. Siempre existió. El día que a alguien se le ocurrió explotar un producto de la ganadería, lo tuvo que exportar. Siempre hubo excedente. En la avicultura, y vuelvo a lo que hablamos al principio, cadena integrada. Para aumentar la producción, el empresario tiene que decidir aumentar la producción, porque si aumenta la producción sin contar con un mercado que la pueda absorber, ¿por qué va a hacer todo el proceso de inversión para aumentar la producción si lo que va a hacer es saturar un mercado que está plenamente abastecido? Entonces, el dilema es ese. Y nosotros llamamos,
haciendo analogía con el sector avícola, es el huevo o la gallina. Y en esta discusión hemos estado durante mucho tiempo entre el gobierno, el INAC y el sector. El gobierno normalmente considera que el sector está rezagado en el proceso de inversión y mejoras que tiene que hacer. ¿Eso es cierto? Sí, por supuesto, hay un rezago importante, y nosotros lo que decimos es, por supuesto, pero trabajemos en una agenda clara de largo plazo y ambiciosa de acceso a mercados que nos permita hacer lo mismo que hace la cadena bovina. Hoy la cadena bovina, si tuviera que competir con Brasil en el mundo, en todos los lugares donde Brasil está, el novillo valdría unos cuantas decenas de centavos menos por kilo que lo que vale ahora en Uruguay. Porque Brasil coloca carne en todos los mercados y hace un precio promedio mucho más bajo en sus exportaciones que el que hace Uruguay. Uruguay escapa, de alguna manera, por condiciones de acceso y por volumen, a donde Brasil más amontona su producción. En la avicultura tenemos que ir al mismo modelo. Tenemos que poder contar con los mercados y las posibilidades de elegir segmentos dentro de esos mercados que permitan valorizar más el producto. Eso es lo que nosotros pedimos que se entienda. Entonces, cuando se comprenda y establezcamos una meta de largo plazo, podamos trabajar desarrollando los mercados y a su vez desarrollando las empresas para estar presentes en esos mercados. Pero esta parte de la entrevista, cuando yo le preguntaba por qué el sector avícola uruguayo exporta poco, empezó con una pregunta que todavía no tuvo respuesta. Yo le consultaba por la competitividad, si es competitivo o no es competitivo este rubro. Vamos a eso enseguida. Perfecto. Seguimos, estamos con el ingeniero agrónomo Federico Stanham, director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas. Yo quería saber, ¿es competitivo este rubro pensando en la exportación? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque es Vox Populi que el sector está protegido. El sector está amparado de alguna forma por el Estado. Por ejemplo, se importa pollo en Uruguay, pero es muy poco, ¿no? Viene de Brasil, pero apenas representa el 4% del total de carne aviar que se consume acá en nuestro país. Y todo indica que eso se debe a que hay trabas, no arancelarias, pero existen trabas, existe manejo de los permisos de importación, etcétera. Sí, perfecto. Voy un paso atrás y encaro primero la pregunta sobre la competitividad. ¿Uruguay es competitivo con Brasil? No lo es. Uruguay puede ser competitivo con Brasil, no lo va a ser. Ajá, no lo va a ser. No lo va a ser. Ahora, yo también, en estos casos, desafío también. ¿La industria de carne bovina es competitiva con Brasil? Cuando uno va puro y duro a la competitividad, la dejo flotando. Por lo que decía recién, no. Bueno, no la voy a responder yo. Entonces, primera cosa, nosotros sabemos que hay una brecha de competitividad que tiene. No voy a hablar del costo país, porque nuestros problemas son internos primero y el costo país es un tema que vendrá después. Más allá de que, como todas las empresas nacionales, la problemática del costo país también afecta a las empresas del sector. Pero Uruguay tiene un problema primero de escala. Uh-huh. O sea, nuestras empresas son pequeñas, son empresas familiares, son empresas pequeñas y hay un tema de escala que claramente nos resta competitividad con Brasil. Nosotros no tenemos medido esa brecha de competitividad, pero sí estamos a días de la firma de un proyecto de cooperación técnica con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, CAF, donde hace una cooperación técnica no reembolsable, donde se suman fondos del Instituto Nacional de Carnes y de CUPRA, con la coordinación del Ministerio de Ganadería, para justamente hacer este estudio de competitividad del sector y compararnos con los países de la región quizás más comparables a nosotros, por ejemplo Chile. Con Brasil va a ser difícil hacer una comparación. Y además estudiar todo el proceso de inversión que el sector necesita para acercarse y mejorar sus condiciones de competitividad. Eso es una agenda pendiente y nosotros sabemos que en esa agenda tenemos que trabajar. Quiero dejar, antes de ir a la pregunta de la protección, una asimetría que es interesante comparar. Brasil exporta por semana 100.000 toneladas de carne aviar. Al principio del programa usted comentaba que Uruguay produce 80.000 toneladas de carne aviar por año. Uh-huh. O sea, la asimetría es demasiado grande y entonces es un tema que claramente mientras nos desarrollamos en ese programa que le planteamos a las autoridades, lo venimos planteando hace tiempo,
debe considerar esa simetría. Debe considerar esa simetría el escenario, el marco en el que ustedes producen. Eso quiere decir, debe haber protección. Sí. Sí. Porque la protección existe. Si bien dentro del Mercosur no hay barreras arancelarias teóricamente, terminan existiendo mecanismos de protección para este rubro. Usted mismo, por ejemplo, en algunas declaraciones he visto, plantea que los gobiernos abren más la importación cuando ven que sube mucho el precio, ¿no? Cuando es necesario, porque se volvió muy alto el valor para el consumidor local, ahí se autoriza más importación. Eso quiere decir que hay una regulación, que se abre, que se cierra. Exacto. A ver, de vuelta comparemos cosas con la carne bovina, porque acá de lo que importa es la famosa puerta de vaivén. Uh-huh. En la carne bovina se importa más o menos el 25-30% de la carne que se consume, bovina. Uh-huh. Y esto empezó, no es de siempre, esto empezó en el año 2018. Antes prácticamente se importaba muy poca carne bovina y carne aviar, es un tema relativamente reciente. Los países que le pueden exportar carne bovina a Uruguay son Brasil, Argentina y Paraguay, que representan el 24% a nivel global de las exportaciones. O sea, la presión, digamos, de alguna manera, sobre Uruguay del mundo exportador es el 24%. Esa situación en el caso de la carne aviar, Uruguay tiene habilitado no solo a Brasil, como decía usted, sino a Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos, y Francia, pero Francia es marginal. La presión exportadora de esos 4 países, lo que representan en el mercado mundial de exportaciones, es el 45%. O sea, primero, la presión sobre la producción local de la carne bovina desde el exterior es 24% y la de la carne aviar es 45%, el doble. Pero eso no es solo es el tema. Cuando uno dice, bueno, si viene producto importado, las empresas nacionales tienen la posibilidad de sacar su producción de manera competitiva y compensar esa presión, eso es lo que buscamos. El mercado al cual puede acceder la carne bovina es el 82%, y creo que incrementó ahora con la apertura de Malasia, Filipinas, era el 82%, o sea que tiene disponible el 82% del mundo para esa presión de producción que viene, su propia producción Uruguay sacarla para afuera. Y en el caso de la carne aviar, los mercados hoy a los cuales podemos exportar, que además son de mala calidad, es el 8%. O sea, tenemos una presión más grande del mundo exportador y una puertita muy finita, un tubo muy finito para sacar el excedente. Entonces, porque a veces uno lo mira solo por el lado de la competitividad y estas cosas son importantes. Si uno tuviera una libertad absoluta de importaciones de carne aviar, la consecuencia inmediata es que la producción nacional debe disminuir. Entonces, estas asimetrías pedimos que se analicen, se tengan en cuenta y se trabaje en consecuencia. Uruguay tiene que tener ese caño de salida mejor construido para pensar eventualmente en decir, bueno, ahora voy a liberar. Porque la decisión podría ser, no nos interesa la producción de carne. Había amagues de liberar, ¿no? Hubo amagues, sí, en el año 2000, en marzo del 2022. Exacto. Amagues no. Hubo una decisión explícita de liberar las importaciones de carne aviar. A lo que yo me refería es a que hubo decisión, pero después se fue para atrás, ¿no? Exactamente. ¿Y se fue para atrás por qué? Bueno, porque por el reclamo de ustedes. Por supuesto. A ver, y de hecho... Y las autoridades entendieron, aceptaron que es necesario mantener este nivel de protección. Claro, porque de vuelta, el diálogo muchas veces requiere procesos de comprensión mutua sobre la problemática de cada uno. ¿Cuál es la visión de algunos decisores de los gobiernos? No quiero asignarle a ningún gobierno en particular. Para que un sector para que un sector se reconvierta y se modernice, tenemos que presionarlo. Entonces, abramos las puertas de importaciones y con eso vamos a lograr la reconversión del sector. Y nosotros decimos que eso es un error porque las empresas vienen haciendo un proceso de inversión importante, es un sector muy joven, el sector, así como está configurado, y no tiene 20 años el sector. El sector se montó sobre el cierre de Moro, que estuvo 10 años cerrado. Ahí aparecen otras empresas que todavía se están desarrollando en esa cadena productiva integrada. Entonces hay un proceso de inversión muy fuerte. No es que no se hacen las inversiones para mejorar, pero obviamente no estamos todavía preparados en la disponibilidad de bienes públicos y en las condiciones de las empresas privadas
para enfrentar una apertura indiscriminada a las importaciones. El gobierno ha sido sensible, entendió que no era el camino la liberación absoluta, y en base a esa experiencia del año 2022, que nos generó obviamente un estrés muy grande a nivel de la gremial, es que elaboramos el Compromiso Nacional por la Avicultura, que plantea 10 puntos, y de todo esto que hemos conversado, Emiliano, hay 10 puntos que abordan de manera proactiva cada uno de los distintos problemas públicos y privados para avanzar. Enseguida, justamente, vamos por ahí, vamos a conocer cómo es ese plan, cómo es ese compromiso, ustedes lo llaman compromiso, que permitiría la reconversión del sector de producción de carne avícola en Uruguay, con este salto enorme en la producción y las otras ventajas por el lado de la exportación y la generación de puestos de trabajo. El sector avícola uruguayo, o sea, principalmente el de carne de pollo, presentó el año pasado un plan a mediano plazo para reconvertirse y duplicar la producción. ¿Qué es lo que se requiere para llegar a esa meta? ¿Cómo sería el proceso? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el ingeniero agrónomo Federico Stanham, que fue presidente del INAC, del Instituto Nacional de Carne, entre 2015 y 2020, y que hoy es director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas. Recién en la primera parte de la entrevista, digamos que hacíamos un diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de cómo es la producción de carne aviar en Uruguay y dónde están sus desafíos, ¿no? Pasemos ahora a lo que ustedes están proponiendo, a lo que ustedes están dispuestos a llevar adelante de su lado, siempre que del otro lado haya también una serie de medidas, una serie de políticas. Por eso hablan de compromiso. ¿Ustedes entienden que es posible duplicar la producción entre 5 y 10 años? Exactamente. ¿En qué se basan para sostener que eso es viable en ese contexto internacional del que hablaba yo hace un rato? Sí, duplicar la producción sería aumentar en 80.000 toneladas la producción. Producimos 80.000, agregar 80.000 toneladas de producción. Más o menos el 60% de ese aumento, o sea, unas 50.000 toneladas, es lo que pensamos que se podría destinar a exportaciones. Y el resto, el 40%, si uno proyecta un crecimiento moderado del consumo local de carne aviar, en 10 años deberíamos estar en el orden de los 32 a 34 kilos per cápita. O sea, ese es un poco el análisis que hacemos. Y las 50.000 toneladas de exportaciones en un mercado de prácticamente 15 o 16 millones de toneladas de carne aviar es insignificante y no sería inviable pensar en que con una buena calidad de acceso a mercados podamos encontrar puntos, segmentos de mercado donde valorizar lo más posible esa producción. O sea, el sector está en condiciones de aprovechar esa ola de crecimiento del consumo que se da en el mundo. Yo vuelvo a los datos que daba en la introducción. La previsión de FAO del anuario 2024 de OPIPA está ahí, dice que los huevos y la carne de pollo van a ir sustituyendo a las carnes vacuna, ovina y de cerdo. Sí, ahí capaz que el término sustituir, yo diría que va a ser la principal componente del crecimiento del consumo. La sustitución es un poco más discutible porque tendría que bajar la producción de carne de bovina, cerdo y ovino. No puede pensar que en los países más desarrollados hay una tendencia a bajar el consumo de carne bovina, pero yo diría que a nivel global no. Pero el crecimiento del consumo va a ser básicamente en base a carne aviar, sin ninguna duda. ¿Y por qué, en 2 palabras? Básicamente por el precio, o sea, es la proteína más barata de producir, la conversión de alimento a carne, sacando la pesca, es de las 4 proteínas que usted mencionaba, es la que tiene mayor eficiencia de conversión de alimento a carne. De hecho, es 1,6 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne aviar, frente a 7, 8 de lo que puede ser en el caso de la carne bovina. Entonces, eso hace que sea mucho más viable. Se necesita poco espacio. Hoy el tema espacio productivo es uno de los grandes temas en discusión. Básicamente, el crecimiento de la producción de carne aviar requiere un aumento no impactante, pero sí un aumento del área agrícola para producir los alimentos. Y del lado del consumidor, ustedes manejan
este argumento que Opipa incluye, una de las ventajas de la carne aviar es que es más saludable que la vacuna? Bueno, a nosotros no nos gusta hablar mal de nadie. Me imagino, ¿no? Y menos en Uruguay, donde la Uruguay. carne vacuna tiene el protagonismo que tiene. No, pero se destaca, por ejemplo, que tiene menos grasa que la vacuna y mucha proteína, en fin, ¿no? Nosotros, INAC ha hecho estudios de mercado, hizo uno en el 2014, hizo uno en el 2019. Esa es la percepción del consumidor. O sea, nosotros nos gusta decir que, o sea, en realidad la proteína animal es muy saludable desde todo punto de vista, cada una tiene sus aspectos resaltables. La carne aviar es realmente un producto muy saludable, así lo percibe el consumidor. Y bueno, entre la conveniencia de precio, la versatilidad, porque con un corte de carne aviar se pueden hacer infinitos tipos de platos, la tendencia que hay a nivel global está permeando el Uruguay. Nosotros vamos a seguir siendo consumidores de carne bovina y Uruguay no va a dejar de ser un gran consumidor de carne bovina, pero va permeando lentamente lo que es una tendencia mundial. Vayamos entonces a lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que incluye este compromiso? ¿Qué es lo que desde el lado de las plantas de faena y de la producción en general se está pensando en hacer? ¿Qué medidas? ¿Qué tipo de medidas? Bien, nosotros en base a la experiencia de todo el trabajo que hemos venido haciendo, o sea, un paréntesis, Emiliano, en el año 2021 la Cámara decidió fortalecer sus capacidades institucionales y bueno, me propone a mí trabajar en un asesoramiento estratégico para hacer todo este desarrollo exportador, y se contrata a una empresa de comunicación institucional porque se necesita un trabajo de comunicación institucional independientemente del posicionamiento de marca, pero el comunicación institucional con todos los actores era clave, o sea que tomó esa decisión. En estos 4 años que hemos trabajado en equipo, en función de esto, hemos aprendido mucho, hemos tenido un intercambio, una retroalimentación muy importante con parlamentarios, gobernantes, autoridades, empresarios, y nos lleva a plantear este compromiso nacional por la avicultura que tiene 10 puntos, que básicamente los agrupamos en 3 corrientes. Uno, el más importante, es que el Ministerio de Ganadería debe ser fortalecido en sus capacidades técnicas para poder acompañar este desafío de duplicar la producción. El Ministerio de Ganadería, lógicamente, es un ministerio muy enfocado a la parte de producción de carne bovina, tiene técnicos que trabajan en los temas de carne aviar, pero no alcanza para acompañar este proceso. Hemos trabajado contratando profesionales para evaluar cuáles serían, qué puntos técnicos y de gestión hay que fortalecer. Son 6 cargos que estamos planteando nosotros, lo tenemos valorado en términos de costos en las distintas áreas, es todo para la Dirección General de Servicios Ganaderos. Y ese aumento, porque es un aumento presupuestal, no muy importante, pero cada vez que hay que hablar de votar presupuesto es un tema. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financiaría? Bueno, ahí tenemos varias propuestas, por supuesto sin ir a rentas generales, porque sabemos que eso es inviable. Por supuesto que el sector tendrá que hacer su aporte. El sector hoy hace aportes de fondos de distintas maneras, pensamos que se pueden redireccionar algunos de esos aportes. También, y esto es complejo de explicar en un programa, pero hay un régimen impositivo que se aplica en la cadena aviar, donde es la planta de faena que retiene el IVA que después factura el carnicero. Se llama percepción. Ese régimen es bastante perverso y genera una inequidad tributaria, que es cambiando ese régimen que hoy, con la tecnología que hay, con lo que se ha ayornado el tema impositivo con la facturación electrónica, sería viable. Eso generaría fondos adicionales, y por supuesto que el sector está dispuesto, en la medida que sea necesario, a hacer también su contribución. Ese es tema clave. Se tiene que construir una memoria institucional en avicultura mucho más fuerte que la que tiene hoy el Ministerio de Ganadería, y que permita acompañar este proceso. El segundo eje es toda la parte de acceso a mercados, que ya lo estuvimos hablando. Nosotros queremos que esta agenda de acceso a mercados de 20 países o 22 países que está marcada, se trabaje estratégicamente. Acá no se trata de gritar un gol porque se abrió un mercado, que nos gusta gritarlo y está bárbaro, pero lo que hay que tener en cuenta es a dónde queremos llegar. Y en paralelo hay un rol muy importante, ese
tema de apertura de mercados involucra al Ministerio de Ganadería, a la Cancillería y al INAC como asesor. Eso está bien instrumentado. En paralelo, el INAC, que hace un trabajo muy bueno de promoción de las carnes, de apoyo a las empresas en la parte de promoción de las carnes, en negocios y en promoción de marketing, debería considerar para la avicultura esos 20 años de rezago que tenemos con instrumentos diferentes. Entonces, ya no sería ir a una feria tradicional como las que hoy va con mucho éxito INAC con los exportadores de carne bovina, sino que otro tipo de instrumentos más enfocados en estudios focalizados de mercado, misiones comerciales. O sea, es un tema que nosotros nos gustaría debatirlo más a fondo con las autoridades del Instituto Nacional de Carnes. Ya lo hemos planteado. Y es un tema para trabajar. O sea, el segundo eje va por ahí, la apertura de mercados y el desarrollo de negocios. De nuevo, ¿esto implica gastos adicionales para el Estado, para esas dependencias del Estado que usted estaba mencionando? Bueno, yo entiendo que en lo que es el Ministerio de Cancillería no. O sea, ya el músculo para hacer el trabajo de desarrollo de mercados ya existe. Y poner a la carne aviar en las gestiones no sería un problema. El tema es que esté la agenda y el compromiso. Nosotros de alguna manera cuestionamos que en las últimas aperturas de Malasia y Filipinas, por ejemplo, no se haya incluido la carne aviar, aunque estamos lejos de poder exportar a esos mercados, pero ponerla en la bolsa, una producción tan pequeña, es mejor, rinde más que después ir solos a ver si se nos van a prestar atención. En el caso del INAC, no, está dentro del presupuesto de las actividades del INAC, de manera que no significa gastos adicionales. Y el tercer eje es la adecuación de las empresas. Bueno, las empresas se tienen que reconvertir. ¿Qué tienen que encarar? ¿Qué tipo de medidas, qué tipo de planes, políticas tienen que encarar ustedes? Las empresas, a ver, acá es muy buena la pregunta. Para poder exportar, todas las empresas tienen que atravesar por un proceso de inversiones que parte desde la primera etapa, la reproducción, la recría, la cría de los pollos. En toda la cadena hay que encarar proceso de inversiones, y ese trabajo de cooperación técnica que comentaba hace unos minutos apunta a relevar ese proceso de inversión, ¿no? Las exigencias en los mercados internacionales han ido aumentando, ¿no? Exacto. Se han sumado capas de requerimientos. Exactamente. Eso es clave, y eso es una manera de ver el tema que venimos insistiendo desde el año pasado, que realizamos el segundo foro de exportaciones de carne aviar aquí en Torre Ejecutiva. Planteamos ese desafío. La carne bovina, si miramos las exigencias de los mercados hasta los 80, eran sanitarios, era lactosa, básicamente. En los 90 empieza, por presión sobre todo de Estados Unidos, todos los temas de inocuidad. O sea, ya no es solo sanidad, que no tengan enfermedades los animales, que no me traigan enfermedades para mi ganadería, sino inocuidad, que la carne, el producto que se comercializa para consumo humano, no tenga riesgos de algún tipo de contaminación para el ser humano. Todo eso son las buenas prácticas de manufactura, los sistemas de control de riesgos en las plantas de faena. Durante los 90 empiezan a exigirse, y el Ministerio de Ganadería presiona a las empresas porque si no se adecúan no les pueden mantener la habilitación, pero no dejan de operar, es un proceso gradual. Luego, en la década de los 2000 empieza el tema de bienestar animal, empiezan a agregarse exigencias de bienestar animal, los propios mercados empiezan a poner exigencias de bienestar animal, y el Ministerio nuevamente tiene que poner foco en exigencias de bienestar animal a las plantas de faena, y se adecúan a los requerimientos de los mercados. Y por último, se ha hablado mucho en el 2024, los temas ambientales, que se elaboró este sistema de certificación pública como bien público para la parte de forestal, no de forestar, de las producciones que Uruguay exporta. Ese proceso acumulativo de requisitos no lo ha tenido la cadena aviar. Sí, usted estaba describiendo lo que ha pasado con la cadena de producción de carne de vacuna. Bovina y ovina, digamos, sí. Entonces, la cadena aviar no ha tenido ese proceso de exigencias porque al no estar presente en los mercados, entonces, si uno dice, bueno, vamos a habilitar a Uruguay y a las empresas a Chile, pongamos un ejemplo cercano, Uruguay va a tener que cumplir estos requisitos todos de una.
o por lo menos los de sanidad, que ya los cumple, inocuidad y bienestar animal. Quizá en el caso de Chile no los ambientales. Y si queremos ir a Europa va a tener que cumplirlos todos. Entonces, al no estar en los mercados, las empresas no han tenido ni van a tener eso. El día que esté abierto el mercado, bueno, ahí hay que hacer toda esa agenda de mejoras a nivel de las empresas. Y eso puede llevar 2-3 años. O sea, logramos abrir Europa. Acuerdo Unión Europea-Mercosur, se logra abrir Unión Europea como mercado. Pero hay que hacer todo ese proceso de ayornamiento rápidamente. Nosotros lo que estamos planteando es, hagamos ese proceso par y paso, aún no teniendo los mercados abiertos, porque sabemos que eso va a ser una exigencia. Las empresas tendrán la opción de hacerlo o no, pero como las empresas están en un activo proceso de inversión, porque están invirtiendo, o sea, hay un mito también de que las empresas no invierten, y en esto quiero poner una cifra, Emiliano. En los últimos 5 años las empresas han invertido o están llevando a cabo proyectos de inversión por cerca de $40 millones. Si lo extrapolamos en términos de volumen a lo que es la cadena agroindustrial bovina, nuevamente la comparación, estamos hablando de $350 millones. O sea, ¿40 millones de dólares en qué periodo? En los últimos 5 años. En los 5 años. Entonces, y si ese mismo proceso lo hiciera la carne bovina, serían $350 millones. Yo no sé cuánto ha invertido el sector de carne bovina, seguramente lo ha invertido o capaz que no, pero a ver, esos $40 millones es un volumen muy importante de inversión. Pero claro, cuando uno lo compara con el hermano mayor, dice, no es tanto. Pero es un proceso de inversión muy fuerte. Y lo que insistimos nosotros es, ayudemos a orientar a los empresarios que ese proceso de inversión se haga ya pensando en estos requisitos que van a tener. No entiendo ese término, ayudemos a orientar. ¿Por qué no los orientan ustedes mismos? Ustedes son la Cámara. Lo que pasa que el tema es el empresario, lógicamente vive el día a día, o sea, estas son producciones muy intensivas donde la logística de producción y comercialización es en el día a día, y va a invertir lógicamente donde o lo obligan y no tiene más remedio, o invierte donde sabe que tiene un retorno rápido a su inversión. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? Que, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca empezara a incluir obligaciones. Exactamente. Ajá. Exactamente, y eso es algo que se ha discutido a nivel de la gremial. Es paradójico esto, ¿no? Las empresas le piden al Estado que les imponga obligaciones. Exactamente. Y en esto pasa como siempre, Emiliano, si las reglas son parejas para todos, el empresario está dispuesto a acompañar. Ajá. Muchas veces cuando son asimétricas las exigencias... Esa es una clave, que las reglas sean parejas para todos. Exactamente. Entonces, hay que seguir este proceso, pero a ver, no se va a hacer en 2 años ni en 3, pero hay que tener la meta estratégica de todo ese proceso que tenemos que recorrer, ir acompañándolo con el crecimiento. Pero si entiendo bien, para volver a lo que usted explicaba hace unos minutos, al mismo tiempo que se establecieran esas obligaciones de parte, por ejemplo, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o también INAC, ¿no? ¿Quién es? Básicamente el Ministerio de Ganadería. Al mismo tiempo que se establecieran esas obligaciones, tendría que estar trabajándose desde el Estado en la apertura de mercados. Es un compromiso de 10 puntos que lo tenemos que gestionar estratégicamente de común acuerdo todos. O sea, dicen ustedes, nosotros estamos dispuestos a asumir obligaciones de inversión, de reconversión, si al mismo tiempo el Estado pone su parte y abre mercados. Exactamente, y si es cuidadoso en la política de apertura a las importaciones, porque todo es un equilibrio, claro, todo es un equilibrio, lógicamente. O sea, la protección tendría que mantenerse. La protección tiene que mantenerse. ¿Puede eventualmente entrar en un proceso de reducción? No está planteado. Por ahora no. No está planteado. Lo que se entiende es que, a ver, estas inversiones de $40 millones que yo mencionaba, si el empresario, la señal que tiene es que le van a abrir indiscriminadamente el mercado y va a perder 30 o 40% de participación, seguramente no las harían todas las inversiones, o algunas empresarios directamente no invertirían. Lo que se pide es reglas de juego claras y estables, que no haya un viandazo, un volantazo a mitad de camino. Eso es lo que se pide.
Enseguida, en el final de la entrevista, me quedan 2 preguntas para el ingeniero agrónomo Federico Stanham. Usted exponía lo medular de este compromiso, este plan de desarrollo de la avicultura de carne, mejora de estándares de la avicultura en su conjunto, este plan que ustedes han presentado a fines del año pasado y que requiere contribuciones de las 2 partes, ¿no? Del sector privado y del Estado. Tengo entre los mensajes de los oyentes algunas preguntas que apuntan al tipo de producción, concretamente en ese paralelismo que usted hacía con la producción de carne vacuna. Destacan los oyentes, esos animales son criados a campo, al aire libre. En cambio, en el caso de los pollos, la cría es básicamente en galpones, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con eso desde el punto de vista de bienestar animal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa desde el punto de vista del concepto? Hay oyentes que dicen, no, yo prefiero la carne de pollo criado en un campo, ¿no? Y existe esa variedad de carne, existe, ¿no? Sí, a ver, el extremo campo no, porque los predadores naturales matarían a todos los pollos, ¿no? O sea, siempre hay que encerrarlos. Desde que se domesticó la gallina y el pollo, hay que encerrarlos porque si no se lo comen los zorros, las comadrejas, los perros, los gatos, o sea, hay que encerrarlo. Por eso se usan los gallineros. Sí. Entonces, el tema es si está en un gallinero, que además lo dejamos pasear por el campo para que picotee, bueno, ese esquema de producción primero, bárbaro. Pero si produjéramos toda la avicultura así a nivel mundial, el pollo valdría $50 el kilo, o sea, no da para atender la demanda. Por eso los gallineros se han sofisticado y profesionalizado y ahora se llaman galpones. Son lugares donde el pollo tiene esas condiciones de bienestar animal, tiene acceso a la comida, tiene acceso al agua de muy buena calidad, alimento de muy buena calidad, tiene las posibilidades de interactuar socialmente, porque la gallina, el pollo es un animal gregario, es como la gaviota, como el flamenco, viven en comunidades muy grandes, no es como el hornero que anda solo, o el venteveo que anda solo. Entonces, naturalmente son animales gregarios. En el galpón o gallinero sofisticado, las condiciones de control de temperatura y humedad son manejadas, a veces manualmente, a veces más automatizadamente. No se mueren los pollos de frío, ¿verdad? Se trata de que las olas de calor se dominen de la menor manera posible, y repito, hay agua de muy buena calidad disponible, hay alimento de muy buena calidad disponible, el pollo es libre de socializar, caminar, pero siempre en un ambiente que es encerrado. La calidad del producto obtenido en esas condiciones es la que todos conocemos y que tiene hoy una aceptación y un aumento de demanda continuo, ¿no? Hay preguntas también a propósito del uso o no de hormonas, en el caso de la producción nacional o en el caso de países con los cuales competiríamos. Uruguay en el año 88, ahí lo pueden consultar los oyentes, decreto 915, se prohibió el uso de promotores de crecimientos para la producción animal, toda. No solo se prohibió el uso, sino que no está permitido la importación y la comercialización. O sea que no existen promotores de crecimiento disponibles para la producción en Uruguay. No se usa hoy en la avicultura, este tipo de producción que comentamos. El animal crece muy rápido, no necesita hormonas para crecer, genéticamente tiene una gran capacidad de crecimiento, de manera que es un mito. No se usan hormonas en la producción de carne aviar. Para terminar, este compromiso que ustedes han redactado y que vamos a publicar en nuestro sitio web, junto con esta entrevista va a estar disponible la documentación, los antecedentes, los números, los estudios en los que ustedes se han basado. Fue presentado a los candidatos a la presidencia de la República el año pasado durante la campaña. ¿Cómo viene el ambiente? ¿Qué pasa con las autoridades del gobierno electo ahora? Bien, sí, lo trabajamos durante todo el 2024 con todos los corrientes políticas en la carrera electoral. De hecho, la primera reunión que tuvimos fue con el economista Gabriel Odone, que ya sonaba como
posible ministro, pero fue la primera entrevista que tuvimos y realmente fue muy, muy rica y tuvimos muy buenos aportes al proyecto. Y en el correr del año nos reunimos prácticamente con todos los actores, no solo candidatos a presidente, sino equipos técnicos, que es muy importante también con los equipos técnicos, con parlamentarios. Respecto al gobierno actual, yo como comentaba, ya tuvimos una primera reunión con Gabriel Odone a principios del año pasado, sin el resultado electoral a la vista. Sí nos reunimos con el ministro Frati en el mes de noviembre, cuando todavía no estaba la confirmación definitiva, pero él amablemente nos dio una reunión y ya le presentamos estos temas al ministro. La fiesta de San Bautista de fin de enero, que es una fiesta emblemática del sector avícola, convoca. Ahí estuvimos con el presidente electo ya, Yamandu Orsi, estuvimos con el subsecretario de Ganadería, Matías Carámbula, asesores del Ministerio de Ganadería, de manera que estamos trabajando, bueno, se están designando las autoridades del Ministerio de Ganadería, ya están confirmadas, estamos gestionando instancias con ellos, de manera que tenemos buena receptividad y bueno, por supuesto hay que sensibilizar con estos 10 puntos y lograr los acuerdos, porque hay decisiones parlamentarias que son necesarias y decisiones regulatorias que también son necesarias. Vamos a seguir entonces este proceso en las próximas semanas, en los próximos meses. Por hoy le agradezco al ingeniero agrónomo Federico Stanham que nos haya acompañado esta mañana en nombre de CUPRA, ¿no? La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas. Bueno, los agradecidos somos nosotros, Emiliano, por poder comentar este proyecto y agradecidos que se publique el compromiso en la red en perspectiva. Y bueno, siempre está la página web de CUPRA, que es www.pollosdeluruguay.com.uy, donde hay información que puede ser accedida por el consumidor y elaborar consultas, por supuesto, o a nuestra dirección de correo electrónico cupra@pollosdeluruguay.com.uy.